Buenas noches con todos, queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen. Vamos avanzando con el capítulo 23 del Evangelio según el Espiritismo. Tocamos esta vez el capítulo 23, por si acaso, se llama Moral Extraña. Y son análisis de temas que aparentemente son muy extraños o hay veces hasta contradictorios con las enseñanzas de Jesús, pero ahora, gracias a esta magnífica obra del Evangelio según el Espiritismo, codificada por Allan Kardec, vamos a explicar, ¿no? Nos tocan los ítems 7 y 8 que dice, dejen a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Y la cita evangélica es la siguiente. A otro le dijo, sígueme. Se entiende que el Maestro Jesús está diciendo, ¿no? Sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. En cuanto a ti, ve a anunciar el reino de Dios. San Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, ¿no? Entonces, un poco entender estas frases, estos enunciados que un poco nos desconciertan, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que qué duro Jesús, ¿no? O sea, ve que la persona está sufriendo por un ser querido y le dice, aparentemente, ¿no? Entendemos así, que le dice, no, deja eso, no entierres a tu padre y sígueme, ¿no? Como si fuera algo impositivo y no, sin contemplar un poco de caridad con esta persona, ¿no? Pero vamos a entender de qué se trata, ¿no? Mm, Desde la óptica de la doctrina espírita, este pasaje no hay que entenderlo pues en sentido literal, sino de manera simbólica y viendo la enseñanza moral, ¿no? Porque el Maestro Jesús nunca hubiera negado el amor ni el respeto a los padres, ¿no? Al contrario, acuérdense sus enseñanzas, ¿no? Enseñó la caridad, la fraternidad universal, ¿no? Por lo tanto, esa expresión encierra un sentido profundo, pero desde la óptica espiritual. Por ejemplo, ¿no? Vamos a detallar acá. Cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hablando en términos espirituales, los muertos no son los que han dejado el cuerpo físico, sino aquellos que viven sin conciencia espiritual. Vale decir, en la materialidad, ¿no? Están vivos materialmente, pero espiritualmente dormidos, la conciencia dormida. O sea, solo viven en términos materiales. A eso se refiere con los muertos. Jesús usa esa denominación para señalar que hay personas que aún respiran, pero están muertos, entre comillas, a las verdades del espíritu, ¿no? Viven solo para lo temporal, sin percibir, sin darse cuenta, sin entender la trascendencia de la vida eterna, ¿no? A eso se refiere. Entonces, los muertos que entierran a sus muertos significa las personas todavía dominadas por las preocupaciones terrenales que son incapaces de elevarse a los deberes del alma, del espíritu, ¿no? Entonces a estas personas les corresponde pues ocuparse de las cosas del mundo únicamente, mientras que al discípulo lo llama al servicio espiritual. Él tiene pues ya otra tarea, ¿no? Difundir la luz, consolar y enseñar. Como lo dice Jesús, anunciar el reino de Dios, ¿no? O sea, que quede clara la idea, ¿no? ¿Qué más? Le dice, tú ve a anunciar el reino de Dios, ¿no? Y ese es un llamado de Jesús, llama al hombre al servicio, pero al servicio activo en la obra del bien, ¿no? En la renovación íntima.
Si hablamos en términos de doctrina espírita, este llamado puede entenderse como la invitación a trabajar en la regeneración moral de la humanidad, pero algo muy importante, empezando en uno mismo, ¿no? Empezando en uno mismo. Porque nosotros somos muy tendientes a juzgar a los demás, a indicar a los demás, a corregir a los demás, pero no vemos nuestras propias imperfecciones, ¿no? Entonces, seguir a Jesús, según el espiritismo, implica, pues, desprenderse de esos enemigos, del egoísmo, del apego a las cosas materiales y darle prioridad a la evolución espiritual sobre los intereses pasajeros. Obviamente, como seres materiales, biológicos que somos, tenemos que cubrir nuestras necesidades biológicas, ¿no? Alimento, comida, qué sé yo, ¿no? Pero hay que darle prioridad también a las cosas del espíritu, ¿no? A mejorar nuestro espíritu como seres inmortales que somos, ¿no? Y servir con amor al prójimo, cooperando en la construcción del bien común de las personas que nos rodean, ¿no? No que yo voy a poder cambiar al país, a la ciudad. De repente no, pero hay que hacer nuestro esfuerzo, al menos con los que están a nuestro alrededor o los que con los cuales convivimos o interactuamos a través de nuestro día a día, ¿no? Y cuando decimos, cuando Jesús dice el reino de Dios, no se refiere a un lugar físico, ¿no? Sino al estado del alma que se armoniza con la ley divina. El hombre se aproxima a la felicidad y a la plenitud en la medida que sigue las leyes de Dios. Cuando se aparta de ellas, entonces viene el dolor y el sufrimiento, ¿no? Igualmente, esto en términos prácticos, cada vez que comprendemos, perdonamos o amamos, nos acercamos al reino de Dios y este se manifiesta en nosotros, ¿no? De manera práctica, y la doctrina espírita nos recuerda, por ejemplo, que tenerlo claro, que la vida corporal es transitoria, ¿no? Pero nuestro espíritu, porque somos espíritu, nuestra esencia es espiritual, continúa su camino eterno. O sea, como espíritu somos eternos. Nuestro cuerpo es transitorio. Y el llamado del maestro llega pues en diferentes momentos, ¿no? Y no debemos en cualquier momento de nuestra vida, si no debemos posponer este llamado por miedos, por costumbres o por compromisos materiales. Muchas veces ponemos todo encima, la prioridad a otras cosas, menos al tema espiritual. El tema espiritual lo dejamos al final, como si no tuviera importancia, y así vamos postergando y postergando, y nuestra vida complicando. Me salió en verso sin hacer esfuerzo, pero es la realidad, ¿no? Entonces debemos aprender a cumplir nuestras obligaciones en el mundo, sí, eso es cierto, pero no debemos perder la visión espiritual, que en realidad es lo que da sentido a todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, entender que cuando Jesús dice enterrar a los muertos, simboliza pues el ciclo natural de las responsabilidades del hombre, y anunciar el reino representa el despertar de la conciencia inmortal, ¿no? Estamos hablando en esos términos, ¿no? El verdadero propósito de la existencia es elevar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque somos inmortales en términos de espíritu y de conciencia, ¿no? Entonces, reforzando el análisis, Jesús no despreció el afecto del hombre hacia sus padres, ¿no? Sino que, al contrario, invitó a elevarlos a una posición espiritual, no dejarlos en el plano carnal, ¿no? El espíritu inmortal debe poner en primer lugar su progreso moral y su compromiso con el bien. Eso debe ser nuestro faro que ilumina nuestro caminar, ¿no?
Quien escucha el llamado del Maestro está llamado a dejar atrás las sombras de la ignorancia y vivir en la luz del servicio y del amor. Esa es la intención, ¿no? En la medida que escuchemos el llamado, vamos a dejar atrás todas esas cosas que nos anclan, que no nos permiten crecer, que nos hacen caer en el error y luego en el dolor, ¿no? Entonces, es un llamado a ilustrarnos para no quedarnos en la ignorancia de los temas espirituales, ¿no? Ok, esa es la visión que les puedo dar acerca de este tema, un tema pequeñito pero muy interesante que nos llama pues a priorizar el tema espiritual y entender en su verdadera magnitud el llamado de Jesús y que la analogía con los muertos la asocian a las personas que están más apegadas a los temas materiales. Espero que esta pequeña reflexión sirva de guía o de estímulo para iniciar la priorización de los temas espirituales en nuestra vida, que nos darán pues goce y plenitud para nuestro porvenir. Gracias por su atención, hermanos.